¿Qué tal todos? Buenos días. Tengan. A continuación les expongo el video, el audio, de la tesis sexta del programa que se refiere a las jornadas de trabajo. En esto, las jornadas de trabajo, vamos a ver su definición, el carácter constitucional que tienen las jornadas de trabajo, es decir, no solamente están protegidas por la ley, sino que también por la Constitución. Luego vamos a hablar de las clases de jornadas que hay. Ahí veremos la ordinaria, la diurna, nocturna, mixta, extraordinaria, acumulativa, continua y discontinua. Para finalizar con un punto referido a las personas que están excluidas de la jornada laboral. El objetivo general es, como siempre, el que ustedes conozcan lo relativo a las jornadas en el ámbito laboral, reconociendo a partir de allí las particularidades de cada una. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues conocer el concepto de jornada laboral y su protección constitucional, saber las distintas clases y enterarse de las personas trabajadoras excluidas del concepto de jornada laboral. En cuanto a su definición, a partir de la página 2, vamos a encontrar que la definición teórica más apropiada es aquella que dice que la jornada laboral se define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. Vean, en esto es importante tener muy claro que jornada no es necesariamente el tiempo activo del trabajador en su centro de trabajo. Es decir, si mi jornada es de 8 a 4, lo ideal en un mundo utópico sería que yo llegara antes de las 8 para que a las 8 en punto yo comenzara a laborar. Y así pasara laborando hasta las 4 de la tarde. Entonces estaríamos hablando de 8 horas de trabajo efectivo. Bueno, eso no se cumple. Y no se cumple porque obviamente uno llega antes de la hora de entrada. Y si es del caso que llegase a la hora de entrada en punto, está cumpliendo. Si se pasa de la hora, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, obviamente pues ya tenemos una llegada tardía. Pero el punto está en que uno llega ya 8 de la mañana. Si el trabajo fuera oficinesco, entonces aprender el computador, a, a buscar qué es lo que hay que hacer. Y como siempre, está la parte social en la que descansa toda relación laboral. Entonces obviamente si es del caso, voy a saludar a los compañeros y ahí siempre se va a producir un intercambio de posiciones, un intercambio de, no sé, el cotilleo normal, el cotilleo necesario en el campo de las relaciones sociales. Al final de cuentas, ¿a qué horas verdaderamente empiezo a trabajar? No empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, podría estar empezando, qué sé yo, 15, 20 minutos después. Y perfecto, hago no sé cuál será el trabajo exactamente mío, pero hago una parte, la termino, siempre va a haber una llamada telefónica y normalmente las llamadas telefónicas muchas veces, en la mayoría de los casos, son de asuntos de trabajo, pero también podré recibir una llamada telefónica de un familiar, no sé, a un amigo, un conocido o alguien con cuestiones comerciales que tienen que ver conmigo y voy a contestar ya no en el teléfono de la empresa, sino en el teléfono celular mío. Eso ya no lo estoy dedicando al patrón, lo estoy dedicando a atender un asunto personal mío. Por eso es que en lugar de decir tiempo efectivo es aquel en que el trabajador pasa realizando labores, no. Jornada laboral es el tiempo en que el trabajador está a disposición del patrono. En un horario de 8 a 4, el trabajador tiene que estar listo a partir de las 8 en punto y hasta las 16 horas. Tiene que estar a disposición del patrono. Bien, esto significa que si el trabajo mío, la asignación de trabajo mío es diaria, piénsese trabajos de oficina, institucionales, empresariales, donde todos los días a la hora de entrada se me entregan
cierto número de casos. Si yo los termino antes de las 4, aquí es donde más se nota el concepto de jornada laboral. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, terminé a las 2:30 de la tarde, mi salida es a las 4. ¿Qué puedo hacer yo de 2:30 a 4? Ya terminé con mi jornada. Hice los asuntos que me pasaron, los atendí, los resolví y no hay más hasta el otro día. ¿Qué hago yo durante esos 90 minutos que quedan muertos, por decirlo de alguna manera, porque ya terminé mis facciones? Aquí se presentan dos cosas. En el concepto más clásico, uno no debe hacer nada. Desde el momento en que usted, bueno, ya no tiene que hacer nada, abre su computador, entra a páginas, qué sé yo, de redes sociales o cuestiones por el estilo, ya está haciendo una labor, una actividad por la cual su patrono no le está pagando. Si usted comienza a contestar correos personales, incurre en lo mismo. Si usted se informa viendo periódicos digitales, exactamente igual. En teoría y desde un punto de vista muy puro, usted lo que debe hacer es estar atento, simplemente estar atento a cualquier gestión que su patrón ocupe. Nada más. Si usted va a llegar a hacer una tarea que no hizo, ya le está quitando tiempo al tiempo. Digo, tiempo a su patrono. Si usted se pone a hacer asuntos de índole personal, propios, ya incurre en una falta. En síntesis, en esos 90 minutos, en el ejemplo que puse, si su persona no tiene que hacer nada, pues simplemente no va a hacer nada. Simplemente va a estar atento, atención, atento a lo que los patrones le pidan. Luego, hablando del carácter constitucional, el artículo 58 de la Constitución Política regula el concepto de jornada. Y dice, artículo 58, la jornada ordinaria de trabajo diurna no podrá exceder de 8 horas diarias y de 48 a la semana. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? Que las jornadas laborales no solamente tienen protección legal, sino que también tienen protección constitucional. Estos límites que antepone el artículo 58 son relativos. Son relativos porque, como veremos en su momento, eh, estos límites pueden variarse, siempre que por su propia naturaleza no sean salubres o peligrosas las labores encomendadas. Y en eso está el artículo 136 del Código de Trabajo, en este caso. Dice el artículo 136, sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria de hasta 10 horas y una jornada mixta de hasta 8 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 48 horas. Con esto lo que se quiere plantear es ya el asomo de lo que vamos a ver más adelante, que es la llamada jornada acumulativa. Bien, en cuanto a las jornadas propiamente tales, vamos a empezar a hablar de ellas y en primer lugar tenemos la jornada ordinaria. Dice, es el tiempo durante el cual el trabajador de manera efectiva está a disposición del patrono de manera permanente y obligatorio. Es lo que les explicaba anteriormente. De acuerdo con el 136, este tiempo dedicado al patrono o jornada laboral tiene diferentes formas. La primera de ellas es la diurna. La jornada ordinaria diurna es aquella de 8 horas por día para 48 a la semana. Es decir, 6 días de trabajo por 8 horas diarias, 6 por 8 igual 48. Y luego tenemos, esta jornada diurna es aquella que se va a dar entre las, ya lo vamos a ver más adelante, entre las 5 y las 19 horas, es decir, entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. 8 horas ahí es lo que se llama jornada ordinaria diurna. Luego tenemos la jornada nocturna, que es aquella de 6 horas diarias para 36 a la semana, es decir, 6 por 6, 36. Y por último tenemos la jornada mixta, que es de 7 horas diarias
para 42 semanales. 6 por 7, 42. Aquí hago la advertencia de que en caso de calificar el tipo de jornada que se tenga, no se debe ir de primera entrada al número de horas que se trabaja a diario. Porque cuando veamos, cuando explique la jornada acumulativa, nos vamos a dar cuenta que esa jornada acumulativa es mayor a la ordinaria. Pero al final de la semana, la jornada es ordinaria. Es decir, si la jornada ordinaria, dice la teoría, es de 8 horas por día, si alguien trabajase 10 horas diarias, ya estaría saliéndose de esa jornada o pasando a una jornada extraordinaria. Y no, porque gracias a la jornada acumulativa, lo que se trata es de no laborar los sábados. En Costa Rica se volvió repelente trabajar los sábados. Y entonces se elaboran más de 8 horas diarias, de lunes a viernes, por lo menos de lunes a jueves, que son 4 días, tal vez 10 horas, 10 por 4, 40, más 8 del viernes, 48, y se cumple con la jornada. Por eso es que no es conveniente, para definir en qué tipo de jornada estamos, no es conveniente ubicarnos en las horas por semana, digo en las horas por día, eso no es lo conveniente. Lo conveniente es ubicarse en las horas por semana, porque al final de cuentas, la diurna tiene que tener 48 por semana, distribuidas en 5 o en 6 días. La mixta, 42, distribuidas en 6 días a la semana. Y la nocturna, 36, distribuidas en 6 días a la semana. Vuelvo, no nos ubiquemos en el número de horas diarias, sino en el número de horas semanales, para tener verdaderamente un campo correcto para efecto de calificar una jornada de otra. Dice el artículo 136 del código: la jornada de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 8 horas en el día, de 36 en la noche y de 48 por semana. Eso debe tenerse muy claro. Ya en cuanto a la jornada diurna propiamente tal, dice, es aquella comprendida entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Aquí hablo de dos tipos de horarios: el llamado horario militar, que es de las 0 a las 24, o el AM/PM. Entonces, de las 5 a las 19 horas, o de las 5 de la mañana a 7 de la noche. 8 horas por día es lo normal para 48 a la semana, salvo las acumulativas. La nocturna es aquella de 6 horas diarias, pero que se dan en un lapso de las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Por eso es que se llama nocturna. En esa jornada no hay sol. No hay sol. Aquí la ley habla de 6 horas diarias. Por eso es que se habla de 6 por 6, 36. La jornada acumulativa en la jornada nocturna no procede. Solamente procede en la jornada diurna. No se puede acumular, y esta jornada también está prohibida para mujeres y menores de edad. Dice el artículo 88, también queda absolutamente prohibido: 1. El trabajo nocturno de menores de 18 años y el diurno de estos en hosterías, clubes nocturnos, cantinas y en los expendios de bebidas embriagantes y de consumo inmediato. 2. El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras a domicilio o en familia. Eso se llama las empleadas domésticas, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras análogas. Esas sí pueden trabajar de noche. Los casos que son más sonados, eventualmente ustedes han tenido o tienen familiares, personas que trabajan en los hospitales. El hospital tiene que estar activo 24 horas diarias, tiene que atender personas. Entonces tiene 3 turnos. El turno, llamémoslo así, diurno, que empieza a las 6 y acaba a las 2 de la tarde. El turno, yo lo llamo vespertino, que empieza a las 2 de la tarde y acaba a las 10 de la noche. Y por último, el turno nocturno, que empieza a las 10 de la noche
y debería terminar a las 6, a las 4 de la madrugada. Sin embargo, quedarían 2 horas sin atención, quedarían 2 horas sin presencia de estos trabajadores, lo cual pues obviamente es improcedente. Entonces en los turnos nocturnos se permiten 2 horas extra. Esas son de las 4 a las 6 de la mañana. Entonces en el departamento de enfermería principalmente esos son los turnos, se llaman turnos rotativos. Eh, de alguna manera el turno más cansado, el turno más sacrificado es el de 10 de la noche a 6 de la mañana. Recuerden que el ser humano está condicionado para trabajar de día y descansar de noche. Entonces por ese lado sí es un poco más cansado. Sin embargo, los trabajadores no ocultan una especie de sonrisa cuando les toca trabajar en ese turno, porque con 2 horas diarias que se tasen extraordinariamente, el salario a final de mes o a final de quincena viene mejor representado, es más alto en razón de esas 2 horas diarias que se trabaja. Luego está la llamada jornada mixta, y aquí sí lo voy a explicar pausadamente para que por favor lo tengan claro. Dice así: es aquella jornada que comprende los periodos de jornadas diurna y nocturna. Es decir, es aquella que se da con pedazos de una y pedazos de otra. Es decir, se da en horas que son diurnas y en horas que son nocturnas, de acuerdo con las dos primeras clasificaciones. Dice, en caso de elaborarse 3 horas y media o más dentro del parámetro de la jornada nocturna, la jornada cambia y se vuelve nocturna. Deja de ser mixta y cambia a nocturna. ¿Cómo entender esto? De la siguiente manera. De 3 horas y media más dentro de la jornada nocturna. Si la jornada nocturna empieza a las 7 de la noche, 3 horas y media son las 10:30 de la noche. De tal manera que si alguien tiene un horario, atención, si alguien tiene un horario que lo hace salir, dice la ley, a las 10:30 de la noche, esa jornada es nocturna. La razón, porque tiene 3 horas y media o más dentro del horario nocturno. Entonces, para que una jornada sea mixta, si nos ponemos así puntuales, todo trabajador debería salir no a las 10:30 de la noche, sino a las 10 de la noche o a las 10:15. Si sale a esa hora, es una jornada mixta. Quite a las 10:15, réstele 7 horas y esa sería la hora de entrada del trabajador. Insisto, si se pasa de 3 horas y media en la jornada nocturna, 3 horas y media o más, ya se vuelve en nocturna y deja de ser mixta. Si en algún lado los trabajadores salen a las 11 de la noche, están trabajando en jornada nocturna. Entonces quiere decir que si salen a las 11, debieron haber entrado, a ver, uno, vamos a ver, 3, aquí habrían 6, 7, 8. Haber entrado a las 3 de la tarde para hacer 8 horas. Digamos que, más claro, que entren a las 4 de la tarde. Habrían 7 horas hasta las 11 de la noche. Pero esa jornada no sería mixta, sería nocturna por haberse pasado de las 10:30 pm y por lo tanto estaría implicando una hora extra de trabajo en cada jornada. Vuelvo, termino, resumo. Para que la jornada mixta se dé, hay que trabajar menos de 3 horas y media dentro del horario nocturno. Si nos ponemos así puntillosos, claro que en ningún lado se da. Los trabajadores salen de acuerdo con su horario, salen a las 10:29 de la noche. Allí habría jornada mixta. Los trabajadores salen a las 10:30 de la noche. Allí ya es jornada nocturna. Porque el trabajador laboró 3 horas y media o más dentro del horario nocturno. Esta jornada mixta es de 7 horas por día.
Y luego tenemos la jornada extraordinaria. Dice, se define como aquella que se lleva a cabo después de los límites de la jornada ordinaria. Ubiquémonos en la jornada ordinaria diurna, que es la más sencilla. Supuestamente yo debo salir, si entro a las 8, debo salir a las 4 de la tarde. Pero el patrono me pide que durante un mes no salga a las 4 de la tarde, salga a las 5 de la tarde, porque es un mes muy apretado en lo que es el centro de trabajo y se necesita de mi presencia una hora más. Esa hora extra que estoy laborando, extra porque se sale de la jornada ordinaria, esa hora se reconoce como extra. Y significa que me la van a pagar, pero me la van a pagar de una manera extraordinaria, es decir, salario y medio. Si yo por hora gano 10.000, por hora 10.000, 10.000, 80.000 colones al día, para ponerlo en números muy fáciles, si yo trabajo una hora extra, esa hora extra no vale 10, vale 15.000 colones. ¿Por qué? Porque es tiempo, la hora, 10.000 colones y medio. O sea, el valor de media hora. Tiempo y medio. Entonces se me va a pagar 15.000 colones por esa hora extra. Es importante que tomen nota que esta jornada extraordinaria no se constituye un derecho por sí para el trabajador. Y eventualmente sí una obligación. Para el patrono no se constituye una obligación en ese orden, más sí un derecho. Voy a explicar esta parte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en el centro de labores para el que yo trabajo, en el departamento en que yo estoy, se requiere una persona más? Por la clase de trabajo se requiere una persona más. Pero el patrono dice, no, aquí lo voy a hacer distinto. No voy a contratar un trabajador más, sino que a este trabajador que está aquí le voy a encargar que de ahora en adelante su jornada no va a ser de 8, va a ser de 12. Es decir, todos los días 4 horas. Y esas 4 horas se las voy a pagar a tiempo y medio. Eso se quiere hacer permanente para no contratar un trabajador más. Aunque el trabajador sonriera, porque significa que va a tener prácticamente salario y medio por mes, eso no es legal. Entonces, vámonos a 2 puntos. Si el patrono lo exige, no lo puede conseguir. Por eso dije que no se convierte en un derecho para el patrono, en los términos en que los acabo de poner. Es decir, rellenar de manera permanente a cambio de horas extra. Eso no se puede hacer, aunque el trabajador quiera. Y del otro lado, tampoco se constituye en un derecho para el trabajador, porque el trabajador se va a sentir muy contento. Eventualmente no le importa pasar 12 horas en el centro de trabajo si a final de mes su salario viene sumamente crecido. Prácticamente no le importa. Le voy a decir que no le importa. Y en realidad sí les digo algo, por mucha gente no sacrifica, sino que simplemente se olvida de su hogar, de su familia, de sus hijos, de su mujer, por estar trabajando. Y eso significa supuestamente mejor vida, entonces me compro un mejor televisor, me puedo cambiar el carro, puedo hacerle unos arreglos a la casa, qué sé yo, o puedo viajar. Pero eso es una ecuación de muy difícil derivación y en realidad pues lo ideal sería tener menos tiempo. Esa es la razón por la cual, insisto, no se convierte en un derecho para el patrono en esos términos y por ende no se convierte en una obligación para el trabajador.
A ningún trabajador se le puede decir, a partir de este momento usted va a trabajar y de manera indefinida una jornada no de 8 sino de 12 horas. Obviamente las 4 horas restantes yo se las voy a reconocer a tiempo y medio. Eso no funciona de esa manera. Y aunque el trabajador lo quiera, no puede ser un derecho. El concepto de jornada extraordinaria es otra cosa. La jornada extraordinaria, dice, se lleva a cabo por motivos de oportunidad, de excepción y de manera muy puntual, siendo ilegal contratar a un trabajador para que labore más de 8 horas al día de manera permanente, aunque el trabajador así lo desee. La jornada extraordinaria, la jornada extraordinaria es aquella que surge por motivos de oportunidad. Se da mucho en los comercios, en épocas clave. Bueno, en este año no creo, porque en este año estamos muy complicados en cuanto al confinamiento y todo esto. Pero por ejemplo, en el 2019, a los trabajadores que laboran en centros de venta de estas cuestiones eléctricas y de todo, para el Día de la Madre se pedía una semana antes o eventualmente los primeros 15 días que laborasen 2 horas más porque el centro, el establecimiento iba a cerrar 2 horas más tarde. ¿Para qué? Para vender más. Entonces durante esos 15 días se les reconocían 2 horas extra al trabajador. Pero después de que pasa el Día de la Madre, el horario vuelve a su punto normal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa jornada en ese momento surge por un motivo de oportunidad. Y es una cuestión meramente excepcional. También se va a dar, bueno, se daba en noviembre con esto del Viernes Negro, esta copia terrible de vicios de consumo en el extranjero, aquí se da. Entonces igual, los supermercados atestados, los sitios de ventas de cualquier cosa, como se dice que es Viernes Negro, entonces supuestamente son más baratos. Y conozco casos de gente que se dio cuenta que en una tienda especializada iban a vender 50 aparatos X a un costo, qué sé yo, 40% menos. Pero solo 40 aparatos. Esta persona que yo conozco llegó a las 5 de la tarde del día anterior a hacer fila. Y cuando él llegó, él cuenta que estaba entre 30 y 35. Ahí durmió, si fuera el caso. Allí permaneció toda la noche. Le llevaban café, le llevaron una sopa y le llevaron algo. Y en la madrugada tuvo que intervenir la policía, porque llegó gente que se quiso meter, entonces ya la fila no se respetó, hubo conatos de bronca, se dieron de golpes, tuvieron que llamar a la policía y se tuvo que organizar eso. Por consumismo en los países, en nuestra sociedad nos escapa, pues hacemos prácticamente cualquier cosa. Entonces, para esos días, insisto, los locales, pues obviamente dan más espacio. Para Navidad también, que es la orgía de comercio, se da más espacio, se da más tiempo. Entonces a los trabajadores se les llama y se les pide que para esa época laboren más. Eso es correcto. Eso sí es un derecho para el patrono. El patrono lo puede pedir y se convierte en una obligación para el trabajador. Hacerlo permanentemente no es derecho para el patrono ni obligación para el trabajador. Pero hacerlo ocasionalmente, atención, ocasionalmente, por motivos de oportunidad, sí es un derecho para el patrono pedirlo y sí es una obligación para el trabajador acatarlo. Y atención, si el trabajador que se le pide este tiempo extra no lo cumple sin una verdadera justificación, incurre en falta grave laboral y puede ser despedido sin el pago de prestaciones. Parte es del deber de fidelidad que debe tener el trabajador con la empresa. Entonces, jóvenes, si ustedes están en el caso que tienen pareja y de un momento a otro los dos trabajan y a uno de ustedes dos, el patrono le pide horas extras, entiéndanlo que no se pueden negar. Siempre que sea de oportunidad. No es que le va a pedir que de ahora en adelante trabaje 10 horas, no. Es que durante esta semana, durante esta quincena, usted va a trabajar 2 horas más, 3 horas más o 4 horas más por motivo de la venta y cuestiones así.
Pueden darse casos muy puntuales y yo tengo uno que me llamó siempre la atención. En algunas oportunidades, cuando mis hijos venían, ahora no porque tienen carro, pero cuando mis hijos venían en bus, yo los iba a esperar. Entonces salían en bus de 5 de la tarde un viernes, había que esperarlos aquí. A veces, en el mejor de los casos, el bus iba arribando a las 9 de la noche. Por lo general arribaba después de las 10, a las 11. Es más, estaba casi uno solo en esa parada del bus. Una vez el guarda cerró la parada del bus y dijo, lamentablemente tengo que cerrar. Y tres, cuatro personas que estábamos esperando, gente que venía en ese bus, tuvimos que acampar ahí en la calle prácticamente. Esa hora en Limón a las 11:30, es bien, bien peligroso, bien enredado, pero por dicha no pasó nada. El bus llegó y total que cuando yo vi fue que mi hija venía caminando por la bomba porque no nos habíamos dado cuenta, ninguno de los que estábamos ahí esperando, nos percatamos que el guarda cerró los portones de acceso a la parada. Entonces los buses pararon frente a Palí. El bus paró frente a Palí y ahí la gente salió. Bueno, pues ya pasó todo. Esto se los digo porque siempre me ha llamado mucho la atención cuando se me tocaba hacer eso, que el último bus para la bomba sale a las 10 de la noche. La bomba se está convirtiendo, si no se ha convertido ya, en un barrio ya muy populoso en Limón. Lo único que sucede es que está como a 12, 14 kilómetros del centro de Limón. Entonces cuando a mí me tocaba, y antes de que me sacaran de la parada, yo miraba el tránsito y estaba la gente, los trabajadores, bueno, las personas que laboran en Limón, que viven en la bomba, y hacían una fila. Esa fila era bien larga. El bus llegaba tipo qué sé yo, 9:45, 9:50. O el bus ya estaba ahí, pero a las 9:45, 9:50 llegaba el piloto, abría la puerta y comenzaba a cobrar. 10:15 ese bus salía. Ese bus lo único que le faltaba era, no sé si han visto ustedes algunas imágenes de unos trenes que hay en la India, donde la gente va en los techos, va en todo lado, va guindando, en donde pueda poner la punta del pie, ahí se guinda para transportarse. La máquina, prácticamente no se ve la máquina porque toda está rodeada, inclusive en la parte de adelante, sobre la que va, comillas, barriendo los rieles, ahí va gente porque necesita transportarse y no tiene más, no ponen más carros y por ese lado se va. Bueno, ese bus salía de así, o sea, completamente la capacidad en asientos llena, a doble fila completamente saturada, y lo que era las dos puertas, la trasera y la delantera, colmada de gente. Es más, había gente que lo que tenía en la grada era un pie y con el brazo se agarraba de una ventana y así hacía el viaje, porque era el último bus. Entonces, pónganse a pensar, si su horario de trabajo le pide, si su jefe le pide que salga a las 9 de la noche y usted vive en la bomba, pues ni modo. Habrá que tomar las previsiones para llegar a las 9:05, que usted sale a las 9:10 y hacer fila para ver si le toca por lo menos de pie. Y puede llegar a su casa tarde. Pero ¿qué sucedería si laborando usted en la bomba, el jefe le dice que va a salir a las 10:30 de la noche? Es más, a las 10:25 para no incurrir en jornada nocturna. Es una situación ya de pensarlo mucho. Y atención, si usted es mujer, yo creo que, bueno, al ver eso es lo que yo pienso. Yo no me montaría en un taxi sola para ir hasta la bomba. Al rato no paso al aeropuerto. Es un problema. Más aún, a mí me estresaría mucho coger un taxi y decirle al taxista a las 11 de la noche, por favor lléveme a la bomba. A cómo están las cosas ahora, jóvenes, me parece que es arriesgarse. Eh, Después el taxista pues no tiene muy buenas artes y me asalta, una cosa así, me deja botado, me pega un tiro, me apuñala, no sé. Entonces yo allí como trabajador o como trabajadora me justificaría ante el patrono para decirle no puedo. Si gusta, lo ayudo hasta las 9 de la noche. Pero por los motivos antes apuntados, yo tengo que estar en la parada del bus a las 9:15 para garantizarme que voy a abordar ese autobús. Bien, el patrono me dice, no se preocupe,
usted y 3 trabajadores más que viven por ahí están en ese caso, entonces yo voy a poner un vehículo para que los lleve a sus casas. Ahí, no se preocupe, me quedo trabajando hasta la medianoche. No tengo ningún inconveniente. Pero me están dando el transporte. Insisto, si no hay una causa de justificación adecuada, yo debo cumplir con las horas extras. En otras oportunidades, perdón, les he dicho que muchas de estas cosas desfavorecen a la mujer. Y sí, la desfavorecen. Piensen en una relación donde está la pareja, los dos trabajan, ella trabaja, qué sé yo, en una cuestión de estos almacenes comerciales, tienen un hijo, tienen dos, y de un momento a otro se cuenta con que ella llegue a la casa, por lo general llegue, qué sé yo, que salga a las 6, en la casa está a las 6:30. Entonces es la que llega, se encarga del niño menor o de los niños pequeños, ya que van a cenar, que vamos a cenar, organiza. Eventualmente el marido ya ha empezado, pues ella lo termina y todo lo demás. Bien, ¿qué sucedería en el caso de que el patrono le diga de ahora durante un mes va a salir a las 9 de la noche? Bien, aquí lo importante es que la pareja de esta dama tiene que ser verdaderamente una persona comprensiva y decir, bueno, por un lado, para bien del hogar va a haber más recursos en común, obviamente, para el bien del hogar, pero por otros lados viene la exigencia para mí, porque entonces durante ese mes yo soy el que me tengo que encargar de hacer la comida, de hacer la cena, de encaminar las labores para el día siguiente, de quedarme con las tareas de los niños, de acostar a los niños, ese tipo de cosas. Bueno, si me dirijo a una dama y tiene usted una pareja así, por favor, tómele una foto y la pone en la sala, el ídolo del año. Pero desgraciadamente no todos los hombres son así. Entonces muchas mujeres tienen problemas por eso, porque eso, el marido pues ya piensa otras cosas, el marido se enoja, el hombre se... Y puede haber, no sé, situaciones anómalas que va a conllevar a una relación muy tirante o eventualmente que se disuelva la relación. Insisto, porque estas cuestiones a veces desfavorecen a la mujer. Al hombre no, el hombre dice tengo que trabajar y la mujer al rato piensa que dicha, va a haber más recursos para la casa, me encanta esa cosa, eso puede pasar, estoy de acuerdo. Pero en el caso de la mujer es distinto y desgraciadamente contra eso nada se puede hacer. Pero sí es importante tenerlo muy, muy claro. Bien, es importante que tomen nota, estoy ya en la página 6, de que la unión de la jornada ordinaria y extraordinaria tiene un límite insuperable de 12 horas diarias. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que en la jornada mixta, en la jornada nocturna, se permiten 2 horas extras por día, nada más. Esto porque terminan tarde, entonces se permiten solamente dos. Bueno, la nocturna termina muy temprano, pero ¿quién sale de un centro de trabajo a las 4 de la madrugada a buscar bus? Obviamente nadie, ¿verdad? Por eso es que las hacen que coincidan con las 6 de la mañana. Son esas personas que a veces parecen zombies porque toda la noche trabajando y verdaderamente, vuelvo a insistir, biológicamente el cuerpo está diseñado para trabajar de día y descansar en la noche. Entonces a esa gente se le ve cuando va en el bus, principalmente las enfermeras, se les ve cabizbajas, sí, se les ve cansadas, se les ve afectadas. Pero insisto, en esos dos tipos de jornada, 2 horas diarias máximo se permite. Y en la jornada diurna se permite 4 horas. De manera legal, atención, de manera legal nadie puede trabajar más de 12 horas diarias. Nadie. Sin embargo, en algunas instituciones, principalmente la Caja de Seguro Social y de todo, hay personas que se ofrecen o que les piden que laboren 2 turnos seguidos. Es aquella persona que sale a las 6 de la mañana, entra a las 6 de la mañana a su trabajo y termina a las 10 de la noche. Perfecto. A fin de mes tiene doble salario. Sí, es un montón de plata. Pero ¿cuánto ha perdido en salud? ¿Cuánto ha perdido en lozanía? Esa persona parece ya un zombie. Y atención, demostrado está que después de 8 horas el rendimiento del trabajador comienza a caer,
comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. Ese verdaderamente es un problema. Por eso es que yo critico mucho estos planes de flexibilidad laboral que impulsan sectores conservadores, sectores liberales en el campo político, que plantean la jornada de hasta 12 horas diarias. Con eso, ¿qué es lo que dicen? No importa, trabaja 4 días, 12 horas. Y luego tiene 3 días más, que son viernes, sábado y domingo, para que haga otras tareas. Así como lo oyen, para que haga otras tareas. Entonces se puede redondear otra entradita. Y con eso pues tenemos una persona feliz porque tiene mucho dinero. Podrá tener mucho dinero, pero eventualmente perdió su familia, eventualmente si no la pierde se desconecta con su familia, se desconecta con su pareja, se desconecta con su entorno y su salud se resiente. Eventualmente no es que yo ya me enferme la semana siguiente, pero después de un tiempo X, más o menos largo de trabajar así, ya verdaderamente el cuerpo lo resiente. 12 horas. Amén de que la productividad laboral va a caer. Una persona y piensen nada más en labores de oficina, por favor, piensen en labores de oficina, hablo de labores mentales, piense 12 horas, 4 días a la semana, entrar de 6 y salir a las 6. Jóvenes, después de cierta hora, después de las 3 de la tarde, entrando a las 6 de la mañana, yo lo que voy a hacer de ahí para adelante, voy en piloto automático. Eventualmente me duele la cabeza, tengo X horas de estar sentado, eh, este brillo que dan las pantallas eso de alguna manera va a afectar mi visión, me la va a cansar, me va a comenzar a doler la cabeza, se disparan los casos, estoy hablando de labores de oficina, ¿verdad? Se disparan los casos de afectación al túnel carpiano, entonces ya yo no puedo escribir, son dolores indecibles, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Dañándome poco a poco en razón de eso. Claro, eventualmente habrá gente que especializada que dice, bueno, perfecto, si vamos a trabajar jornadas así, entonces lo que tenemos y debemos hacer es que cada X minutos usted se levanta, se estira, pierde 5 minutitos recreando, viendo paisaje, viendo arboledas, no sé, no sé. Les traigo a colación, por ejemplo, hace poco leí que el vuelo más largo, el vuelo comercial más largo del mundo ya se probó. Es un vuelo de Qantas, una empresa, una aerolínea, ¿cómo se llama? Australiana, que tiene un vuelo desde Australia hasta Los Ángeles. Son 19 horas continuas de vuelo. Son 2 tripulaciones. Y el día que lo hagan, todavía ya lo probaron y sí funcionó, pero el día que lo hagan, la es interesante que los pasajes van a ser muchísimo más caros porque es un avión que viene acomodado para que tenga cama. Eh, yo estoy en estos momentos en una silla de oficina, pero difícilmente yo puedo dormir en esta silla. Entonces pensemos en un avión, en la clase turista, que es donde uno va, y sí, dormir allí va a ser increíblemente difícil. Claro, no tengo el dinero para pagar primera clase, que verdaderamente el asiento primera clase se convierte en cama, por eso es que son tan caras, porque son mucho menos, en donde caben X cantidad de turistas, viajeros en clase turista, eh, cabe si acaso la quinta parte de viajeros de primera clase, pero la comodidad que tienen verdaderamente, los asientos se estiran de tal manera que se convierten en camas individuales, obviamente. Eh, la empresa le da almohadas y usted duerme, cobijita y todo lo demás, y usted duerme, así duerme como si el viaje suyo a las 10 de la noche, según su reloj biológico, usted pues apaga, los aviones se ponen en un ambiente de luces solo de abajo para arriba, no de arriba para abajo, entonces es una luz tenue y usted verdaderamente pues se puede hasta quitar los zapatos, los deja a un lado, se arropa, si es del caso, se pone una cobijita, le dan unas cobijitas y usted duerme. Y se despierta 6 7 horas después, de acuerdo. Pero en estos vuelos hacen eso. Y segundo, los aviones son diseñados especialmente porque no pueden ser de solo clase turista, porque de esa gente puede tener flebitis, es decir, acumulación de coágulos de sangre en las venas por tener las piernas en una posición X durante tanto tiempo. Y entonces leía
que para ese tipo de cosas, inclusive la gente llenaron el avión con voluntarios y decían que criticaban el hecho de que cada 6 horas o cada 5 horas, una cosa así, por filas, por pasillos, le pedían a todo el pasillo, a todos los que iban, a todos los pasajeros que iban sentados en ese pasillo que se levantaran, que se acomodaran en el pasillo, son aviones de cuerpo muy ancho, y que hicieran durante 5 minutos ejercicios. Es decir, bueno, hagamos unas sentadillas, uno, dos, alcemos los brazos, uno, dos. Esto para activar el cuerpo, porque en serio, 19 horas sentado, jamás. Volviendo al caso nuestro, 12 horas sentado trabajando en labores de oficina, insisto compañeros, después de cierto tiempo, ya no sé usted qué está escribiendo, no sé qué usted está resolviendo y no sé qué está usted interpretando en su trabajo, porque ya usted está cansado, su rendimiento baja, baja, baja. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, estos sectores liberales, estos sectores productivos, pues no sé, llegará el día que haya revolución autómata, es decir, que los robots tomen el campo, los trabajadores, esa gente va a ser feliz porque simplemente programa el robot y el robot se encarga de todo el trabajo y no hay que tenerle consideración al robot, salvo que programarlo, darle mantenimiento, que significaría aceite, que significaría cambiar alguna pieza dañada, una cosa así, pero el ser humano no es una máquina. El ser humano no es una máquina. Y entonces, por estudios científicos, se ha demostrado que 8 horas es el, el tiempo ideal para que el trabajador lleve a cabo sus labores. Ya más de 8 horas se viene para abajo la productividad. Ahora, pensemos en labores ya más físicas y de peligro. Operar ciertas máquinas, eso va a hacer que se disparen los accidentes, porque después de 8 horas ya uno comienza a perder la concentración, ya uno, los reflejos se vuelven más lentos. Pero en fin, eso es el problema. Esta es la razón por la cual no se permite que esa jornada extraordinaria exceda en el tope máximo las 4 horas en la jornada ordinaria diurna. No se puede hacer. En cuanto a la forma de remuneración, es a tiempo y medio. ¿Cómo sacamos del tiempo y medio? Perfecto. Vuelvo a poner el caso. Si la persona gana, pongámoslo más sencillo, si la persona gana 80.000 colones al día, dividamos esos 80.000 entre 8. Le da 10.000 colones por hora. Sencillo. Entonces, si trabaja 4 horas extraordinarias, ganaría los 10.000 colones de cada hora, pero como esas horas extraordinarias se pagan a tiempo y medio, no ganaría 10.000, ganaría tiempo, sería 10 y medio, o sea, ganaría 15.000 por hora. Quiere decir que entonces, ese día de 4 horas extraordinarias, esa persona no ganaría 80, ganaría 80 y 60, 140.000 colones. Eso es tiempo y medio. Eh, es importante que si algún día ustedes son trabajadores y ¿cómo se llama? Laboran jornada extraordinaria. En caso de un reclamo deben tener claro que es a ustedes a quien les toca demostrar la existencia de esas horas extraordinarias. Si ustedes van a reclamar en un proceso laboral que ustedes trabajaron durante un mes 4 horas diarias de manera extraordinaria, Dios, es una cantidad importante de dinero. A usted le corresponde probarlo. Entonces, no sé cómo es ahora, pero cuando ustedes laboren una cuestión así, inmediatamente que dejen de hacerlo, van al departamento laboral, al departamento de lo que sea, para que les dé una comprobación de su horario durante ese mes. Si usted marca con la huella, si usted marca con tarjeta, pues entonces sáquele una fotocopia de la tarjeta, sáquele una foto y la imprime, ese tipo de cosas para poder demostrar que usted laboró esas horas. Porque la ley laboral en esto sí no, no le da tanta oportunidad a lo que es el principio
de el que vimos, el primer principio, el principio protector, sino que este principio protector, aunque opera, pero en caso de horas extras, se pide que eh, ¿cómo se llama? Debe ser comprobado por el trabajador. El patrono de una manera muy sencilla dice, no trabajó esas horas, simplemente dijo no. Entonces le toca al trabajador demostrar que sí lo hizo. Y si no puede hacerlo, si no tiene los medios para hacerlo, eventualmente pues lo pierde. En un reclamo judicial será su abogado, si su asesor, el que se encargue de eso. Y les pongo un ejemplo. Hace años me contaba un colega que que una persona trabajaba en una de estas seguridad privada, que entonces tenía turnos diarios de 12 horas. 12 horas, lo cual es improcedente porque antes había era discriminante. Por ejemplo, los choferes de buses tenían que laborar 12 horas, las empleadas domésticas tenían que laborar 12 horas. Eso se corrigió y la jornada ahora es de 8. Entonces este trabajador laboraba 12 horas diarias, tenía dos turnos. Por decir algo, el lunes empezaba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde. El día martes entraba a las 6 de la tarde para salir el día miércoles a las 6 de la mañana. El día jueves entraba de 6 a 6, siempre turnando, alternando el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Esta persona así lo hacía y un día fue despedido. Entonces reclamó sus prestaciones. Y el abogado le dijo que reclamara todas esas horas extras y le hizo un cálculo de más de 1000 horas extras y lo presentó a cobro. Eso era, me contaba el colega que eso era, solo en horas extras eran 9 millones de colones por la data de trabajo que tenía el tipo. Entonces el patrono inmediatamente dijo que no, que él trabajaba solamente 8 horas diarias. Bien, entonces le lanzó la carga de la prueba, estamos hablando de horas extras, le lanzó la carga de la prueba al trabajador. ¿Qué hizo el trabajador? Bueno, ¿qué hizo el abogado del trabajador? Le preguntó si podía traer testigos. El tipo, el guarda despedido, habló con gente que estaba que continuaba trabajando, gente que inclusive tenía el mismo problema, y la gente le dijo, mira, me encantaría ayudarte, pero si lo hago me despiden. Y en estos momentos quedarme sin trabajo no puedo. Yo entiendo lo que usted está pasando, yo entiendo lo que usted le hicieron, pero por favor compréndame a mí. Si yo voy a declarar a favor suyo, a mí me despiden de manera inmediata. Y eso lo entendió el trabajador. Entonces fue donde su abogado y le dijo, no tengo pruebas. Sencillamente no tengo pruebas. Y le dijo, el abogado le preguntó, pero nadie puede dar fe de que usted trabajaba así. Entonces el tipo, como último recurso, prácticamente, y por decir algo, le dijo, bueno, la única que sabe es mi esposa. Y le dice el abogado al colega, le dice, ¿por qué? Le dice, pues, obviamente yo vivo con ella, entonces ella sabe de mis horarios y todo lo demás. Hablaron con la esposa y la esposa dijo, claro que yo voy a declarar, y todo, perfecto. Llegó la hora de la audiencia, todo, llamaron a la esposa y la esposa pues dio fe que sí, que era la esposa, número uno, que era la esposa, y número dos, que le constaba que su marido trabajaba con la empresa X. Y dijo, entonces el abogado de la otra parte le pregunta, dice que soberbiamente, ¿y cómo sabe usted? ¿Acaso usted trabaja en el departamento de personal de allí? Y la señora pues creyó que se la iban a comer viva, pero la señora era más inteligente de la cuenta y la señora le dijo, no, pero yo soy la que lavo los uniformes. Y los uniformes dicen, tienen el nombre de la empresa para la cual mi esposo trabaja. Y en alguna oportunidad, que andábamos en Limón, yo lo acompañé a la oficina de esa empresa para que él hiciera alguna gestión. ¿Cuál gestión hizo? Yo no sé, porque yo me quedé en una salita que había ahí, me quedé sentada, él entró, conversó con no sé quién más y a los minutos salió y seguimos en nuestro tránsito. Entonces llegó el punto de las horas extra. Entonces el abogado del guarda le pregunta que si sabe el horario. Y la señora le dijo que sí.
y le explicó los horarios que eran alternativamente y todo. Entonces nuevamente con esa soberbia profesional que dan los abogados, que tenemos o que tienen algunos abogados, el abogado saca pecho y le dice, ¿y cómo sabe usted eso? Usted lo acompañaba a trabajar, así irónicamente, sarcásticamente. Y le dice la señora, me hubiera gustado mucho hacerlo, pero no puedo, obviamente. Lo que sí le puedo decir es que cuando trabajaba en el turno de las 6 de la mañana, nos levantábamos los dos a las 4 y unos minutos. Pues él se bañaba, se arreglaba, yo preparaba el desayuno y de una vez le preparaba el almuerzo. El almuerzo en una loncherita, en una, tres platos juntos, cantera se llaman, una cosa así. Yo se lo hacía y cuando él se iba, pues el bus paraba más o menos a 25 metros de donde está la casa, entonces yo lo acompañaba a la parada del bus. Cuando llegaba al bus, pues me daba un beso y yo le daba un beso y ella dijo algo, dice mi colega que dijo algo muy bonito, yo lo encomendaba a Dios. Entonces yo no sé si ustedes han visto gente que cuando la otra se despide le coge la cabeza y le hace la seña de la cruz en la frente, es como una bendición, una cosa así. Dice, yo se lo hacía todos los días porque yo sé que el trabajo de él era en seguridad y uno no sabe, ¿verdad? Y dice, y cuando era de noche, entonces él llegaba, eh, durante el día lo pasaba aquí, entonces en la tarde se recostaba, dormía unas horas en la tarde. Entonces después de almuerzo se cerraba la puerta y yo veía televisión muy bajito porque él dormía. Ya se levantaba tipo 4 de la tarde, entonces yo le hacía café, tomaba café y le preparaba la cena otra vez en la misma lonchera o cantera, no sé cómo se llama. Entonces yo lo iba a dejar al bus. Y al día siguiente, porque yo sabía en el bus que venía, yo lo iba a esperar al bus. Entonces llegaba a la casa, yo le daba desayuno de todo y él pues se recostaba un rato porque eso significaba que el otro día tenía que levantar, tenía que entrar temprano. Esa era así, eso fue desde que él empezó a trabajar. Él empezó a trabajar en el año X y me consta que es así de todo. Bueno, al final de cuentas, para no cansarlos con el cuento, el juez valoró la prueba y el abogado de la parte patronal de la agencia de seguridad diciendo que no había ninguna prueba de que él había elaborado horas extras, que eso era un ridículo, que eso era un intento de estafa, todas esas tonteras que hablamos los abogados, pero el juez le dijo que no. El juez en la sentencia dijo que el testimonio de la esposa del, del trabajador había sido claro, honesto, espontáneo y conteste. Y la empresa fue condenada a pagar, bueno, además de las prestaciones, fue condenada a pagar creo que 9 millones en horas extras y todo. Que lo haya cobrado, no sé, ya el colega no me dijo. Pero sí me llamó mucho la atención porque en esto el derecho laboral permite pues que la prueba sea apreciada prácticamente por el juez, cada uno a su manera. Pero también lo que quiero recalcar es que las horas extras se deben demostrar. Se deben demostrar. Bien, los trabajos peligrosos o insalubres no se puede aplicar la jornada extraordinaria. Y en las jornadas nocturnas y mixtas no se permite más de 2 horas extraordinarias al día. Es lo que les informaba. Bien, en cuanto a la jornada acumulativa, dice, es el establecimiento de una jornada mayor al usual, ordinaria de 8 y mixta ordinaria de 10 horas y mixta de 8 horas. Esa sería la jornada acumulativa, en tanto no se sobrepase el límite semanal, la primera 48 y la segunda 42. Y de aquí lo que se trata es un acomodamiento que se realiza a la jornada laboral con la intención de no laborar el sexto día de la semana, que por lo general corresponde a los días sábados. Por lo tanto, no implica reconocimiento salarial extraordinario alguno. Bien. Lo más sencillo que se hace, lo más usual que se hace por ser lo más sencillo es laborar lunes, martes, miércoles y jueves 10 horas. Se entra a las 8 y se sale a las 6. Fácil. Porque, vuelvo a insistir, los costarricenses somos muy dados a no trabajar los sábados. Trabajo de sábado es algo que definitivamente asusta, que definitivamente, no sé, el tico no sé qué hace, bueno, yo soy uno de ellos, pero los sábados ya uno se acostumbró a no laborar.
Cuando yo estaba en la escuela, ya ni me acuerdo, la escuela se elaboraba de lunes a sábado. Y como habíamos tantos mocosos, las escuelas eran uno y dos. Entonces había un turno en la mañana, otro en la tarde, y uno los hacía alternados. Entonces un sábado iba uno de 7 a 9 y la 2 entraba de 9 y media a 11 y media. Eran 2 horas y 2 horas. Y no pasaba nada. Y la gente lo tenía entendido, lo tenía claro. Pero luego comenzamos con esto, la jornada continua y esto que el otro. Entonces ya nos dio alergia a trabajar los sábados. Pero el comercio trabaja los sábados, obviamente. Ya oficinas no. Bancos ya volvieron a trabajar sábados, aunque desgraciadamente uno va al sábado a un banco y dice que dicha que no hay mucha gente. Y es cierto, no hay mucha gente, pero solo hay un cajero. Cuando de lunes a viernes hay 6 cajeros, ese día hay dos. Entonces, aunque haya poca gente, la fila es escandalosa. Pero en fin, son pequeñas formas como se trata de arreglar el asunto. Pero vuelvo a insistir, es jornada. Por eso es que hablo de la necesidad de no reparar en las horas diarias. Hablo de la necesidad de reparar en las horas por semana. Una jornada acumulativa diurna va a tener siempre 48 horas a la semana, repartidas diferentes, divididas entre 5. Pero al final es 48. Y en la mixta son 42. Entonces tenemos claro lo que estamos hablando. Luego está la jornada continua. En la jornada continua dice es aquella en que el trabajador no sale del centro de trabajo durante el periodo de descanso y comida, 30 minutos. Significa que si yo empiezo a trabajar a las 8 y salgo a las 4, yo tengo media hora de descanso. Dice el código descanso, pero esa media hora es para almorzar, es para alimentarme. Entonces normalmente se da de 11 a 11 y media, de 11 y media a 12, de 12 a 12 y media o de 12 y media a 1. Ese es el lapso que el trabajador tiene para retirarse. Normalmente el patrono tiene una especie de cocina, una salita con una mesa un poquito más grande para que se sienten los trabajadores, o tiene un comedor. Y allí y normalmente el patrono pues pone un microondas, se ha puesto un refrigerador, tiene una cafetera, no sé. Y entonces el trabajador normalmente lleva su comida. Eso es muy barato. El problema es cuando usted sale a comer a otro lado. Gastar todos los días en almuerzo al final de mes, la cuenta es muy alta. Entonces los trabajadores, yo lo hago, por lo menos yo lo hago así en los jueves que tengo que ir a trabajar al colegio. Yo llevo una bolsita, llevo ahí mi lonchera. Cristina hace el almuerzo, entonces me pone ahí y tenemos un microondas. Ahí se le pone un minuto al microondas y ahí se come. Yo preferiría comer en mi escritorio, pero eh, este, yo debo ser más social. Eh, sí les digo porque la verdad es que a mí me, me hace sentir mal. La verdad es que a veces estamos comiendo 4 o 5 y cada uno tiene un teléfono. Y cada uno está viendo un partido de fútbol, otro está viendo. Eso es una cacofonía de sonidos ahí espantosa y a mí no me gusta así. A mí me gusta almorzar pues con la emisora que yo escucho, suavecito. Si no, entonces hablemos, conversemos de esto, del otro. Eso se llama, eso se llama el cotilleo, eso es algo normal, eso es algo inclusive sano para uno. Enterarse de lo que le pasó a este, al otro, aquello. Es la forma de ponerse al día, no es el chisme, no, es la forma de ponerse al día. Viste que se murió fulano, viste que se murió sutano, viste que aquel lo ascendieron, viste que aquel lo bajaron, viste que se separó. Ese cotilleo es normal. Y insisto, es sano porque eso nos da un panorama completamente distinto. Pero no, hoy cada gente se llega a sentar a almorzar con su celular y ponen bueno, en una vez en uno yo dije, pues, renuncio a esto, pero al final pues volví, pero ahora me estoy dando cuenta que yo me hago tragado el almuerzo, me paro y me voy, porque piensen nada más, uno viendo una serie de anime y con volumen, otro viendo videos de Facebook con volumen, otro viendo videos cristianos y con volumen, y otro viendo videos musicales con volumen. Entonces yo digo, estar aquí los 5, los 6, es lo mismo que estar solo.
Y yo de manera muy despistada me levanté. Yo creo que ni se dieron cuenta, me levanté, cogí mi bolsito, ya había puesto a calentar el almuerzo y me fui a mi escritorio, corrí las cosas y comí ahí. Luego junté cualquier granito de arroz que se me hubiera caído y fui y lavé las cosas. Yo creo que ni se dieron cuenta. Pero en fin, esa es la vida. Bien, ese lapso de 30 minutos se llama de descanso, pero no es para... Bueno, si yo no quiero almorzar y me quiero dormir en esos 30 minutos, eso es problema mío. Pero atención, esos 30 minutos son dentro de la jornada. Quiere decir que yo entro a las 8 y no salgo a las 4 y media para esa media hora de descanso. No, esa media hora va dentro de la jornada. Entonces yo entro a las 8, salgo a las 4, pero tengo 30 minutos para descansar, que es almorzar. En eso quiero que quede claro para que no haya ningún problema. Eh, Hago mención más adelante, digo que los espacios de 15 minutos que se usan en muchas instituciones, empresas, que se les conoce como break time, que son 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde para tomar café, esos no son legales. El código no los tiene en ningún lado. Ahora, si hay un reglamento que los da, úselos. Si hay una convención colectiva que los da, úselos. Y si hay un arreglo directo entre trabajadores y patrones que lo autoriza, úselo. Pero de otra manera no son legales. Y sí, y mucha gente dice que sí, que yo tengo derecho al break time para tomar cafecito en la tarde. Son 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. Para mí eso no va. De hecho, de hecho, eh, cuando yo fui juez y ahora que trabajo allí en el colegio yo cumplo con lo que a mí me enseñaron. Es decir, yo llego a mi trabajo desayunado. Yo llego, por ejemplo, ayer, el jueves, los jueves, perdón, yo llego a laborar y saludo, el buenos días, prendo mi computadora, abro mi computadora, veo qué tengo que hacer y comienzo a hacerlo. Ahí no, mis compañeros no, mis compañeros entran igual a las 8, pero toman de 8 a 8:30 para desayunar, o de 8:30 a 9 para desayunar, y luego toman otra media hora para almorzar. A mí una vez me preguntaron los que dirigen la cooperativa si eso es legal. Yo dije, eso no es legal. Pero sin embargo, ya si, como dijeron que se había hecho costumbre, que esto, que el otro, pero ¿por qué la gente no viene desayunada de su casa? Porque viene a desayunar ahí. Inclusive había una persona, una dama que era secretaria, que perdía entre 20 y 25 minutos maquillándose. En el mismo escritorio donde se atiende al público, todo, a las 8:15, una cosa así, ya había desayunado o antes de desayunar, más o menos de 15 a media hora maquillándose. Se ponía una capa de base, una capa de crema, una capa de esto, se delineaba las cejas, se hacía algo por aquí, se pintaba los labios y ya estaba lista. Y yo pregunto, ¿por qué no lo hace en la casa? No se lo voy a cuestionar, yo no soy el jefe de ella, una cosa así, pero eso a mí en realidad bien no me parece. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, es esta situación. En tratándose de jornadas continuas, durante el lapso de descanso, que es el almuerzo, el trabajador no debe salir del centro de trabajo. De hecho, los riesgos de trabajo protegen al trabajador desde que sale hasta su casa al centro de trabajo y desde que terminada la jornada laboral se devuelve el centro de trabajo a su casa. Eso sí está previsto. Eso sí está. Eso cubre, si pasa un accidente allí, el riesgo de trabajo lo cubre. Pero si un trabajador tiene jornada continua y esa media hora sale a almorzar y cuando sale a almorzar lo atropella un carro, se cae en una alcantarilla y se quiebra una pierna, cuestiones de esas, no lo cubre el seguro. Porque en la jornada continua el trabajador no debe salir del centro de trabajo. O dos cosas. Si no puede o no quiere para almorzar, entonces pide comida.
Y sí, usted ve donde se van moviendo esos tipos de motocicletas, mensajeros, que se mueven, que llevan esto, que llevan aquí, que llevan allá. Hoy más que nunca, la comida para llevar y la comida que se la llevan a uno por express, eso está a flor en razón de todo el confinamiento que hubo y todo lo demás. Eso es válido. O lo que hacemos, pues, los más preocupados por esta situación y por los recursos que uno tiene y todo, lleva el almuerzo de la casa. En sus momentos, una vez me pusieron a dieta, que me hace mucha falta, por cierto. Entonces lo que me decía Cristina era que hacíamos emparedados. Hacíamos un sanguchito de esto, del otro, de aquello, con una ensaladita y eso llevábamos. También es completamente válido. Más un fresquito, más un jugo, una cosa así. Totalmente válido, sin ningún inconveniente. Pero yo lo llevo. Al final de cuentas es mucho más barato que pedir comida todos los días. Y además cuando se hizo esto de la jornada, eso fue en los años 70, cuando se hizo esto de la jornada continua. En la jornada continua lo que se pretendía era lo siguiente, que el trabajador laborara 8 horas seguidas sin cortar para que saliera temprano. Saliera temprano, entonces a las 6 de la tarde estaba haciendo una cena poderosa, una cena fuerte. Y de hecho lo que se pedía era que el trabajador pues se comiera un emparedado, se comiera como una merienda al mediodía. Pero los costarricenses somos verdaderamente lo opuesto a lo correcto en estos casos. Y cuando yo trabajaba en el Banco de Costa Rica, al mediodía uno veía unos platos de comida que mandaban a traer, pero era algo espeluznante lo que comía esta gente. ¿Qué pasaba? Que la jornada de la tarde, el trabajador estaba en otro mundo. Y eso es por un aspecto biológico. El cuerpo, el cerebro, va, ¿cómo se llama? Prioriza, prioriza. Cuando nosotros comemos, el cuerpo prioriza porque la comida tiene un tránsito entre que uno come, lo digiere y lo pasa por el intestino. Y tiene que salir porque la comida ya va descompuesta. Entonces, si la comida se queda en el intestino, pues se puede producir un envenenamiento, una intoxicación. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, cuando usted come mucho, el cerebro envía todas las energías posibles a través de sangre, la concentra en ese aparato digestivo. Entonces, la demás queda como que en neutro. Obviamente no le quita la sangre, pero queda como en neutro. De hecho, esa situación de que se nos dice que no nos metamos a la piscina después de comer es porque cuando usted come, nuevamente el cerebro envía sangre, obviamente, a todo lo que es el aparato digestivo. Tiene que procesar esa masa de comida para expulsarla posteriormente. Y si usted se mete a la piscina y comienza a nadar, para nadar necesita mover brazos y piernas. Entonces los músculos también demandan mucha sangre. Entonces llega el momento en que el cerebro escoge y dice, no, si yo paro el sistema digestivo, entro en problemas porque la comida se descompone. ¿Qué paro? Los músculos. Entonces se producen arratonamientos, se produce lo que se llama la congestión y usted al no poder mover bien los brazos, al no poder mover bien las piernas, ¿qué pasa? Se hunde y se ahoga. Entonces el costarricense ya en términos laborales es desordenado hasta decir basta. Entre más coma usted, más coma, la tarde le va a ser más gravosa. Y está usted que cabecea, está usted que no quiere estar ahí. Entonces su productividad baja sensiblemente. Lo ideal es una merienda, lo ideal es una fruta de rápida digestión. Y así se estableció, pues por lo menos en teoría. La idea es que usted llegara a su casa a las 4 de la tarde, se tomara un cafecito, interactuara con su familia y todo, y a las 6:30, 7 cenara. Entonces sí, cena y puede después descansar viendo televisión o lo que sea, y allí sí no importa porque usted ya su cuerpo ya trabajó, ya laboró, entonces va a estar en descanso, entonces todo lo que es el proceso digestivo se lleva de la mejor manera posible. Pero son pequeñas cosas que la gente no conoce y que somos verdaderamente maleducados completamente en ese asunto. Bien, en el punto 7 nos vamos a encontrar con lo que se llama la jornada discontinua. Y dice es aquella jornada en que el trabajo se distribuye en dos medias jornadas, con un descanso intermedio para alimentarse. Aquí estamos hablando de la jornada mañanera y la vespertina. La mañanera es obviamente la que se da en la mañana y la vespertina es la que se da en la tarde. Entre las dos
hay un lapso normalmente de 60, 90 o 120 minutos que el trabajador ocupa para descansar y alimentarse. Ese sistema lo tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial cierra las puertas a las 11:30 y las abre a la una. De 11:30 a una no vayan al Poder Judicial porque no los van a dejar entrar. En esta jornada discontinua, el trabajador sí puede salir del centro de trabajo. Conozco gente que trabaja en el Poder Judicial, que vive en Roosevelt y que a las 11 sale y se va para Roosevelt, almuerza en su casa y antes de la una está de vuelta. Eso, insisto, es completamente válido. Y en este caso, por ser una jornada discontinua, lo que le suceda al trabajador en esa hora de descanso lo cubre el riesgo de trabajo. Es decir, si el trabajador sale, va a ir a almorzar, qué sé yo, va a ir a una soda, va a ir a X lado, a alimentarse y lo atropella un carro y se cae y se quiebra la pierna porque se cae, fue en un hueco, en la acera, una cosa así, está cubierto por el seguro de riesgos de trabajo. En el otro caso no, en este sí. Aquí pues hay gente que dice voy a ahorrar en almuerzo, entonces no llevo almuerzo y ¿cómo se llama? No llevo almuerzo y voy a almorzar a la casa. Pero qué raro, a fin de mes no me dan las cuentas, he gastado mucho, claro, porque son dos pasajes más, en caso que no tenga carro, entonces haría 4 viajes en bus todos los días. En la mañana de la casa al trabajo, al mediodía del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y al finalizar la jornada del trabajo a la casa. Lo que hay que hacer es lo mismo en esos 90 minutos. Cuando yo era juez, yo no tenía problemas. Eh, bueno, no saben ustedes, pero yo normalmente siempre estoy leyendo un libro, entonces yo me llevaba el libro, en aquel tiempo eran libros, ahora lo que uso es una tableta, los libros están muy caros, y entonces yo cerraba la oficina, comía algo suave, porque si no se moría uno, me quedaba en la oficina, me aflojaba la faja, me quitaba los zapatos, ponía los pies en el escritorio y leía. Y antes de la una me levantaba, me socaba la faja, me metía las faldas, me amarraba los zapatos, me lavaba los dientes y ya a la una estaba con la oficina abierta otra vez, laborando. Pero la gente, bueno, y cuando era ese tiempo también, cuando no hacía mucho sol, pues me caminé todo el Tajamar, conocí el Parque Barcas, eso fue recién llegado a Limón, iba a ver a los barcos, que a mí me encantan los barcos, y los iba a ver al muelle, hasta donde se podía. En eso aprovechaba el tiempo. Eh, pero la idea es pues hacer esta especie de ahorro, porque de otra manera pues se pone muy dura la vida y la cosa. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la jornada discontinua. Por último, vamos a ver las personas que están excluidas de la jornada laboral. Aquí a estas personas no, son personas, por decirlo de alguna manera, no marcan tarjeta, no reportan hora y están excluidos. Entre otros los gerentes, los administradores, los apoderados, los empleados sin fiscalización, los empleados de confianza, los agentes, comisionistas y empleados en labores discontinuas. El día que ustedes sean, de acuerdo con sus estudios, sean gerentes, sean administradores, sean apoderados, su jornada será de hasta 12 horas diarias, sin pago de horas extras. Es decir, el gerente de una oficina, gerente, ¿verdad? No el dueño. El gerente de una oficina, pues debe ser el primero en llegar y el último en irse. O por lo menos el último en irse. Porque su jornada es de hasta 12 horas diarias. No quiere decir que sean 12. Y si cumplió lo suyo en 8 horas, que le vaya bien. Ahora, si le faltó algo, pues se queda una media más, una más, dos más o hasta tres más. Hasta cuatro más, perdón. De tal manera que si usted es gerente y termina a las 4 y lo llaman a una reunión a partir de las 5 y hasta las 9 de la noche, sonría. Está dentro de lo que usted le están pagando. Insisto, son los cargos más importantes. Destaca entre otros aquí lo que se llama los agentes. Y los agentes son aquellas personas que
trabajan con un camión, distribuyendo productos, y lo que hacen es que de manera, de manera diaria o de manera semanal o de manera cada 3 días, no sé, llenan el camión con sus productos y se van a cubrir la zona que tienen asignada. Entonces, por ejemplo, vienen a Puerto Viejo, vienen a Limón, y la empresa les dice, bueno, tiene 4 días para hacer las ventas. Bueno, entonces aquí se ve la inventiva del tipo. Resulta que el tipo vendió todo el camión, todo lo que había en el camión lo vendió en 2 días. ¿Qué hace? Y que está en Puerto Viejo, y que Puerto Viejo está lindísimo. Entonces perfectamente dice, me voy a quedar aquí dos días. ¿Es eso plausible? Sí, porque él tiene que volver el jueves. Y si ya el martes había terminado, pasó todo el miércoles abanicándose con una hojita de palmeras, con el camión ya vacío, con el dinero depositado en el banco. Entonces, ¿qué le queda? Como él trabaja por agencia, lo que su labor es vender. Al venderlo, pues puede ser que sí, que no haya ningún problema. Bien, entonces estas jornadas, insisto, pueden tener hasta 12 horas. Vea que no dice en ningún momento choferes de autobús, que es otra gestión. No dice empleadas domésticas. Los choferes de autobús y las empleadas domésticas tienen jornadas de 8 horas. De 8 horas. Pero simplemente y desgraciadamente las empleadas que viven en la casa donde trabajan, pues son eventualmente las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Y si es así, deberían tener doble salario. Porque si empiezan, qué sé yo, a las 5, pongamos a las 5 que ya ponen el agua para el café, comienzan a hacer esto, comienzan a hacer lo otro, comienzan a listar los almuerzos de sus patrones, de los hijos, de todo, luego qué sé yo, prepara el almuerzo, vienen los niños, los recibe y tiene que preparar la cena, tiene que dejar todo acomodado, todo lavado, todo listo, eventualmente se va acostando a las 8, a las 9. Eso significa que ha trabajado desde 5 a 9. Eso significa casi 2 jornadas. Entonces debería pagársele doble. Todavía somos reacios a eso y creemos pues que la empleada doméstica, insisto, es la primera que se debe acostar y la última. Solo falta que se acueste con uno, ¿verdad? Nada más, para tener el campo completo, y que se levante con uno exactamente igual. Y no. Entonces la empleada doméstica debería trabajar, si es así, de 6 a 2. Y a las 2 se retira para su habitación, prende el televisor, y a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde sale, ya está la cena. Porque ya no le tocaría hacer la cena. Pero eso es lo nuevo. Lo que se utiliza es lo otro, y cuando se rompe la relación laboral, entonces si vienen los problemas, si vienen los problemas de horas extras y todo lo demás, todo por desatención a un mandamiento legal. Bien, de esta manera termino con lo que tiene que ver el, con esta unidad, y de seguido en otro video voy a hablar sobre la otra unidad para terminar lo que son los videos por esta parte. Tengan todos muy buenos días.